en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Ya estamos juntos en este inicio de abril, cuarto mes del año, preparándonos espiritualmente con devoción y discernimiento para mayo, celebrar en el poder del Espíritu Santo gratitud por los 35 años del movimiento de oración. Será un mes de profundo recogimiento a Dios por los milagros recibidos. Manifestado, debemos experimentar lo recibido de Dios en el Perú mediante la vida de oración de toda la Iglesia con convicción y perseverancia. Buscamos esta celebración no en la carne, sino en el Espíritu de Dios para llorar juntos con el agradecimiento recibido de muchas maneras, principalmente en la evangelización, teniendo una membresía cristiana evangélica oficial mayor al 20% y con desarrollo generacional de pastores jóvenes. Nuestro sustento es la Biblia, libro de oración al cual debemos obedecer con acción juntos con los cambios sociales del Perú que permita lo que sentimos, que ningún niño se quede con un pan diariamente en las 3 regiones. Es el pecado en la humanidad que produce situaciones de violencia, lo tenemos en el estudio del Antiguo Testamento y también con la vida de Jesús, que recibió cruelmente la muerte en la cruz para nuestra salvación. El tema político es de seres humanos, según Timoteo 2, que nos exhorta a orar por las autoridades. Ya lo estamos haciendo, es una responsabilidad espiritual por el cual en este programa de Así marcha el mundo evangélico tendremos un enfoque espiritual sobre el Perú actual con la participación del pastor Pablo Correa, distinguido siervo, quien tuvo presencia bíblica en el avivamiento de oración de los años 90 en el Perú. Somos expectantes de los cambios que debemos hacer en beneficio de lo que significa Radio del Pacífico con el apoyo de la Iglesia y el buen servicio que les damos haciendo conocer sus actividades, que debe ser devuelto con una ofrenda de amor que se necesita en esta labor misionera. Bendiciones. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así marcha el mundo evangélico. Vivimos en estos días condiciones de problemas políticos y de gobernabilidad, por el cual es necesario como pueblo de Dios tener un análisis espiritual bíblico, más allá de las preocupaciones humanas en la vida espiritual. Problemas en el mundo siempre se manifiesta desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento expresando en los santos evangelios y las epístolas del apóstol Pablo, porque el sufrimiento es real en la vida. Gracias que se puede vivir en el mundo porque Jesús somos llamados hijos de Dios basado en la gracia y misericordia de la cruz y la resurrección de Cristo para tener una esperanza viva de vida eterna. A la Iglesia le corresponde frente a las calamidades del vivir expresar con propiedad de su participación ciudadana en el mundo, basado en las promesas escriturales, principalmente como se expresa en Timoteo 2, es una exhortación en el Espíritu para interceder por las autoridades, quienes han sido puestos por Dios para gobernar bajo principios espirituales de amor, paz y justicia, tributo de la Iglesia en oración. En el Perú, con el recordatorio al hermano Pablo, desde hace 35 años en el avivamiento de oración de los años 90, mantenemos en perseverancia este legado de bendiciones que se manifiesta en el crecimiento numérico de la Iglesia. Los resultados son sobrenaturales en la productividad económica, del desarrollo estable. Esto es grandioso ejemplo de perseverancia en la oración. Gloria a Dios por el Perú y por todos los peruanos. Esta realidad de la oración lo vivimos todos en la Iglesia. Es por ello que frente a los acontecimientos de la política y de la democracia, tenemos como invitado este fin de semana en Así marcha el mundo evangélico al conocido pastor con residencia en Denver, Estados Unidos,
pero que se mantiene informado de todo lo que pasa en nuestro país, Pastor Pablo Correa, para expresar nuestra responsabilidad cristiana frente a la realidad política de hoy. Gracias, Pastor Correa, lo escuchamos. Siempre agradecido, mi querido hermano Juan, y sobre todo para la señal de Radio del Pacífico, y enviarles un caluroso saludo. Aquí ya estamos mejor en el clima, así que el saludo desde la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, que bordea, digamos, todo el estado, las montañas rocosas, como se les llama. Y por cierto, con el clima cambiante, a veces hay ciertas dolencias, pero sin embargo podemos superarlas. Como ya se mencionó, nosotros gozosos de poder haber pasado un domingo donde gran parte del mundo, no todo, pero gran parte del mundo recuerda con mucho regocijo la victoriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a pensar en que la iglesia militante, la iglesia cristiana, a pesar de su división por nombres denominacionales o formas de culto o tradiciones y costumbres, tenemos en esta parte que se llama Occidente una presencia muy fuerte. Nosotros que servimos a través del Ministerio Fuente de Luz, coordinando el trabajo de la misión en América Latina, podemos ver directamente y comunicarnos constantemente con los países donde hay un director nacional, como es México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Y no hace mucho pude estar en una visita a Argentina, que es un país que atraviesa una situación bastante sui generis, y el cambio político se trata de modificar el cambio económico, pero lamentablemente todavía no se supera la gran deficiencia de todos los gobiernos anteriores posiblemente, o la influencia de muchas cosas. Cuando hablamos del Perú, pasamos por una misma realidad, y es la realidad de que toda América Latina está marcada por un desorden muy visible, donde la iglesia cristiana, especialmente evangélica, no ha podido o no ha sido del impacto que se esperaba o que se podría creer que habría hecho en tantos años donde se ha compartido el evangelio. Hace poco terminé un escrito donde mencionaba la tardanza del mundo europeo para poder cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y esperar 1492 años para llegar a este continente que se le denominó América. Con esta situación nosotros tratamos de mantener la relación bíblica a los acontecimientos que están pasando en el mundo. Estamos en una situación muy distinta a otras épocas, y la tecnología nos invade haciéndonos creer que todo está bien cuando la situación en realidad no está bien. Los rumores de guerra se están convirtiendo en guerras. Los desastres naturales, desde terremotos, temblores fuertes, o por decirlo de otra manera, estamos hablando de tsunamis, estamos hablando de huracanes, de tornados. Todo eso hace que la convulsión social también se sienta afectada por la parte económica. Estos desastres que están pasando son a veces gastos que no se pueden revalorar o poder reconstruir cosas que impactan en la facilidad de una sociedad, llámese ciudades, playas. Hace poco un desastre enorme ha pasado en Baltimore con la caída de un tremendo puente que alguna vez lo he cruzado, y lógicamente es por el pase de un barco de esos gigantes que traen contenedores comerciales. En todo esto nos queda una lección, que Dios sigue en su trono y su plan no va a cambiar. Y una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra es el énfasis en la justicia. Eso que tiene que ver con equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad también, santificación, verdad, porque eso es lo que tiene que entender el ser humano.
El juicio, que es un edicto, estatuto, mandamiento, tiene que ver directamente con la palabra, como dice en el libro de Proverbios capítulo 2. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Esto nos hace pensar que el testimonio de la iglesia cristiana no ha podido cubrir, no ha podido impactar, de manera tal que las sociedades se vean renovadas por el camino de justicia, juicio y equidad. Este es un problema latente en toda América Latina. La corrupción es total. Y es que el ser humano en su egoísmo solamente está pensando en la riqueza material. Estamos destruyendo la creación de Dios. Se despilfarran los intereses que deberían ser para todos en unas pocas personas. El libro de Isaías, el capítulo 32, que tiene que ver con el Rey Libertador, que es Jesucristo, nos dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esto visualiza un futuro donde Jesús reinará, pero mientras tanto, Él nos ha ofrecido tener vida y vida en abundancia. Esto nos lleva también a pensar que la responsabilidad del verdadero cristiano, el discípulo de Jesús, no está pensando en una denominación en particular. La iglesia local es importante y buena, pero con tantos cambios que a veces suceden, nos inclinamos solamente a la prosperidad o nos inclinamos solamente a la sanidad, y todo debe ser más bien complementario. La iglesia cristiana debe ser el ejemplo de la presencia de Dios en el mundo, y la iglesia cristiana debe reflejar en sus miembros un deseo de poder participar en la sociedad con manifestación de justicia, juicio y equidad. Y eso tenemos que llevarlo a la práctica en la participación de los creyentes en los designios de una nación, de un pueblo, de una ciudad. Y eso es lo que más ausente estamos viendo en nuestras vidas prácticas. Lo que falta es el compromiso de cristianos que deseen poder dar testimonio vivo a través de su actuar, su accionar. Y eso es prácticamente la vida cristiana. La vida cristiana es estar preparado para toda buena obra. Quiera el Señor que en nuestro país los cristianos puedan desarrollar un impacto mayor en todas las esferas de lo que es la sociedad peruana, de la misma manera que debe hacerlo en todos los países del continente y del mundo. Hay reflejos en algunos países donde la presencia cristiana impacta y participa de los designios políticos, pero nosotros no estamos viendo mucho de eso en nuestro querido Perú. Hay que resaltar que esos desórdenes que se ven tan así arraigados en la forma de ser de las personas. No es tanto que si es una presidenta mujer o es un presidente varón, no es si son hombres o mujeres lo del Congreso de la República, el Poder Judicial o todos los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. Lo que se requiere son hombres y mujeres que se ciñan a los principios de Dios para hablar de equidad, de integridad, de juicio, de rectitud, de santidad. El Movimiento Nacional de Oración, que lleva tantos años, es un reflejo de que la participación colectiva para interceder por todas las situaciones que se dan en un país es buena, pero también se tiene que trabajar y desarrollar el planteamiento de una acción cristiana. Lo que nos falta es ver
un accionar del cristianismo, no solamente la retórica que se da a través de el sermón o el mensaje cristiano desde la iglesia local, sino es la proyección del cristianismo de donde quiera que nosotros estemos, nuestra actividad principal sea el ser manifiesto testimonio de que somos unos hijos de Dios. Y quiere el Señor que también en nuestro querido Perú haya administración, porque es un don. La administración en general es una ciencia, es un tratado que se estudia, las universidades casi todos los tienen cursos de administración, se habla mucho de liderazgo, pero lo que se requiere es que haya ese accionar del cristiano como don de administración, que podamos ver que nuestra vida cristiana se practica con los principios de la palabra para que podamos para ser buenos mayordomos, para ser buenos generadores de empleo, para ser gente que puede ser los verdaderos emprendedores, pero con principios y valores. ¿Cómo se puede hablar de esos emprendedores que hacen tanto dinero y son una especie de gángster mafiosos que hacen actos delincuenciales para hacer dinero y se jactan incluso del adulterio, de la fornicación o de las cosas que son solamente la manifestación de los deseos de la carne, el fruto de la carne? Lo que necesitamos es que podamos tener gente cristiana que active todo su conocimiento, toda su capacidad y habilidad para que esta equidad, esta relación de justicia con todos se pueda manifestar. Y la única manera es, como decía el profeta Amós, que corra el juicio como las aguas. Ese pasaje de Amós 5:24 es el que menciona el gran predicador y aquí uno de los líderes de todo lo que viene siendo la cultura de lo que se llama afroamericana, el doctor Martin Luther King. Él se refería en este caso a la cuestión de discriminatoria entre los colores, que no es cuestión de varias razas, sino más bien de pigmentación de piel, y que tiene que ver como un separatismo, tiene que ver con la práctica de que, bueno, el de color claro es más fuerte o más inteligente que el del color oscuro. Y sin embargo, a pesar de tantos años transcurridos, todavía se ven esos rezagos de esas separaciones. Nosotros creemos que en nuestros países no es cuestión de colores de piel. Lo que nosotros necesitamos es equidad, porque todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso tiene que ver con el alma, no con el cuerpo y el color, sino tiene que ver con el alma. Y tiene que ver con que todos somos impulsados a participar de lo que representa la iglesia cristiana en este mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal para esta tierra. Que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría y sobre todo las ganas. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, presentarte como un activo cristiano que se mueve pensando que lo que nosotros hacemos, otros lo están viendo. Esa gran nube de testigos, como dice la palabra, que corra y que fluya la palabra, pero para que se vean resultados positivos. Dios quiera que el Señor, para esta especial ocasión, cuando vemos que el liderazgo en nuestro amado Perú se ve tan venido abajo, levante líderes cristianos para que podamos hacer la tarea de administrar esa hermosa tierra que Dios nos ha dado y que se llama Perú. Y no es porque la distancia me haga sentir más emocional, sino más bien es mi oración que siempre podamos ver qué se puede hacer todavía por el Perú. Podemos ver algunas cosas a la distancia, pero otras cosas las tenemos que hacer en el mismo lugar. Dios bendiga cada una de las iglesias locales y pueda utilizar el potencial de los verdaderos cristianos. No hay cristianismo sin Cristo y no es cuestión de una denominación u otra. Es asunto de que seamos testigos para la gloria de su nombre. El Señor los bendiga y gracias una vez más
por compartir este tiempo. Gracias, mi hermano Juan. Mil gracias, Pastor Pablo Correa, abordando el tema Consideración espiritual bíblica en el Perú. La semana pasada el tema fue la resurrección de Cristo, la participación del pastor Patrón Contreras Vara, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Así marcha el mundo evangélico, sábados y domingos, por Radio El Pacífico. Así marcha el mundo evangélico, sábados y domingos por las mañanas, por Radio del Pacífico. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico estamos en el bloque internacional. Momento de escuchar noticias que llegan con Casimiro Mejía. Buenos días. ¿Qué tal, amigos de Así Marcha el Mundo Evangélico? Buenos días, querido Juan. Las noticias. El acuerdo migratorio de la Unión Europea sigue siendo una incógnita en diferentes aspectos, sobre todo en lo que respecta a su aplicación a la práctica. Y es que todavía no está claro cómo afectará a la situación particular de cada país, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los Estados miembros. Algunas de estas cuestiones se analizaron en la Conferencia Europa, Fronteras Abiertas o Cerradas, organizada el pasado 24 de febrero por el Movimiento Político Cristiano Europeo ECPM, por sus siglas en inglés, y por el Partido Valores en Toledo. Entre los invitados, el programa contó con la presencia de Noemí Mena, doctora en Comunicación Política y Migración, profesora de Negocios Internacionales y Comunicación en la Universidad de Radboud, en Países Bajos, y que ha colaborado con Protestante Digital. A grandes rasgos, para Mena, el pacto refuerza lo que ya era una realidad, en base a los mecanismos de control, a los que dota de más legitimidad. Lo que me parece más preocupante es que todo el esfuerzo consiste en cerrar las fronteras en lugar de crear algún mecanismo para que personas, por ejemplo, de países africanos puedan venir a Europa, porque no hay ninguna forma legal en la que haya acceso al continente europeo. Explica en la entrevista que sigue a continuación y que se basa en su exposición en la conferencia. Se habla del problema de la inmigración. Y eso en sí mismo es problemático, porque en realidad se trata del problema de la gestión de la inmigración. Es decir, el problema está más bien en cómo se gestiona, que no en la inmigración en sí, que es parte de la historia de la humanidad y del progreso de muchas de las naciones. Así que, cuando comenzamos hablando en esos términos, ya estamos problematizando algo que es un fenómeno que se puede gestionar de peor o mejor manera, pero que no tiene que significar que los inmigrantes sean un problema. Por eso, en la conferencia para mí fue importante comenzar hablando de quién es un inmigrante. Yo vivo en Países Bajos y aquí soy una inmigrante, como en todos los contextos en los que nos movemos. En la conferencia también había personas que son inmigrantes, o están casadas con un inmigrante, o tienen un hijo que ha emigrado al extranjero. Un inmigrante es una persona que se desplaza de un país a otro. Los motivos pueden ser diversos, para estudiar, para trabajar, por amor, etcétera, etcétera. Y puede que sea para un periodo o un capítulo de sus vidas, o que se queden toda la vida. Hoy en día, muchas veces vamos y venimos. Antes, por lo general, las personas que se iban y no volvían a su lugar de origen, como quienes salieron de España para América. Ahora vivimos otro tipo de inmigración.
Ahora es diferente. Por ejemplo, un estudiante que está haciendo un programa de Erasmus en otro país es un inmigrante, aunque sea por un tiempo concreto. El problema es que la asociación que se realiza al término de inmigrante es tan negativa que nadie quiere ser llamado así. Hemos creado una negatividad en torno a ese tema y hemos problematizado un fenómeno que es parte de la historia de la humanidad y que de por sí no tiene por qué ser problemático, pero cuando a nivel político y mediático se convierte en un problema, acaba generando esa sensación de que incluso uno quiere negar su propia identidad como inmigrante y utilizar otras palabras. Como estudiante internacional, porque la otra palabra ha resultado tener unas connotaciones muy negativas. Esto nos tiene que hacer pensar. Informó para todos desde España Casimiro Mejía. A esta hora en Radio del Pacífico nos enlazamos con nuestra corresponsal Leonora Figueroa desde Estados Unidos. Buenos días. ¿Qué tal, amigos de Así Marcha el Mundo Evangélico? Buenos días, Juan. Aquí las noticias. Tras la publicación de un nuevo estudio de Lifeway Research que investiga sobre el estilo de vida estadounidense, diversos líderes cristianos coincidieron que es necesario ofrecer respuestas bíblicas sobre el tema de la inmigración. Ante diversos puntos de vista arrojados en la encuesta, la investigación patrocinada por la Mesa de Inmigración Evangélica en Estados Unidos indicó que tanto el cuidado compasivo de los inmigrantes como la seguridad fronteriza ocupan un lugar destacado entre los evangélicos. Es importante que los líderes religiosos sean claros y hablen sobre ambos temas, ambas necesidades sentidas, dijo Don Darling, director del Land Center for Cultural Engagement del Southwestern Baptist Theological Seminary. Agregó, se puede hablar de ambas cosas, el Estado de Derecho y la compasión, comentó. Por su parte, Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional Evangélica Latina y pastor de las Asambleas de Dios, respaldó la justicia, el amor y la misericordia en la esfera pública y promovió la convicción y el civismo. Hay una creciente frustración porque el Congreso no puede trabajar en todos los sectores políticos para resolver algunos de los problemas más difíciles. Escucho eso de personas en mi iglesia, ya sea que votaron por republicanos, demócratas, independientes o no afiliados a ningún partido, señaló. Además agregó, elegimos miembros del Congreso para trabajar juntos para resolver cuestiones difíciles y somos conscientes de que la inmigración es una de ellas. ¿Por qué el Congreso no escucha? Según la prensa bautista, las opiniones de los evangélicos expresadas en la investigación de Lifeway siguen en gran medida la resolución de la Convención del Sur realizada el año 2023. Allí se habla sobre la participación inteligente de la inmigración y se hace énfasis en la dignidad inherente de los inmigrantes, las vías legales hacia el empleo y el estatus permanente, la seguridad fronteriza, la preservación de la familia, el discurso compasivo y la protección de los menores de la explotación. Según Don Darling, esta investigación también subraya la realidad de que los cristianos evangélicos comprometidos afirman la necesidad de que exista una frontera estadounidense fuerte y segura, y a la vez de un sistema de inmigración con sentido común. Este es un llamado de atención a ambos partidos para que dejen de jugar a la política con este importante tema y reformen el sistema para defender el Estado de Derecho y respetar la imagen de los inmigrantes, concluyó Darling, que aseguró ver a muchos bautistas frustrados por la incapacidad en Washington. Informó desde Virginia, Estados Unidos, para Radio del Pacífico, Leonora Figueroa. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, amigos de Así Marcha el Mundo Evangélico? Buenos días, Juan. Aquí las noticias. El Día del Niño por Nacer se celebró internacionalmente el 25 de marzo para conmemorar y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre hasta la muerte natural. Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, conmemoran este día y hacen una invitación para reflexionar acerca de este derecho humano invaluable. Mediante un comunicado expresaron que la vida humana desde su concepción es un milagro en sí misma.
En ese diminuto pero prodigioso espacio se lleva a cabo un proceso asombroso de desarrollo y crecimiento donde cada célula, cada órgano, cada sistema se forma con una precisión maravillosa. Esta realidad nos recuerda que la vida en gestación no es simplemente un grupo de células sin importancia, sino un ser humano único con su propia identidad genética y su potencial inmenso. Tenemos la responsabilidad como sociedad para proteger y promover el derecho a la vida de todos los seres humanos, especialmente de aquellos que son más vulnerables y necesitan de nuestra protección. Esto implica no solo garantizar un entorno seguro y saludable para la madre y los niños por nacer, sino también brindar el apoyo y los recursos necesarios para que cada embarazo sea recibido con amor y cuidado, dicen en el comunicado. De igual manera, Sierra reafirma su compromiso con la defensa del no nacido y hace énfasis en que es necesario apoyar a aquellas personas que han experimentado una terrible situación como lo es el aborto. Recordándoles que siempre hay esperanza y perdón en la misericordia de Dios y que el aborto nunca será una opción de salida. Al celebrar el Día del Niño por Nacer, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Nos comprometemos a ser voces de aquellos que no pueden hablar, a ser defensores de los derechos de los demás indefensos, a trabajar juntos para construir una sociedad que valore, proteja y defienda la vida en todas sus etapas y manifestaciones. En última instancia, al conmemorar el Día del Niño por Nacer, renovamos nuestro compromiso de ser defensores de la vida en todas sus etapas, de seguir el ejemplo de amor y compasión de Cristo y de trabajar juntos para construir un mundo donde cada vida sea valorada, protegida y celebrada, finalizó el comunicado. Recientemente, el Gobierno Nacional de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró este año 2024 como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. En este día fue instituido en Argentina en diciembre de 1998 por el presidente Carlos Saúl Menem, quien alentó a los presidentes de toda América Latina a sumarse a la iniciativa. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán, para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Nuestra corresponsal Raquel González. Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú? Aquí las noticias. La traición de Biden a Israel por parte de la ONU es una victoria para Hamás. Son porciones de un artículo por Jonathan S. Tobin, originalmente publicado por JNS el 26 de marzo de 2024. No crean en la afirmación de la administración Biden de que no ha cambiado su postura sobre la guerra de Israel contra Hamás. La abstención de Estados Unidos en la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un alto al fuego inmediato en Gaza no es solo una maniobra política o diplomática de rutina, sino que es una traición fundamental a la alianza entre Estados Unidos e Israel. En lugar de solo sacrificar la seguridad de Israel, está también otorgando una gran victoria tanto a Hamás como a sus aliados iraníes. Ahora que la ONU exige el fin de la guerra, no hay razón para que Hamás deje de intentar conservar aquellas partes de Gaza que aún controla. Tampoco hay ninguna razón para liberar a los rehenes que todavía mantiene cautivos. Eso garantizará que Hamás se salga con la suya, tras haber cometido la mayor matanza masiva de judíos desde el Holocausto, además de afirmar su primacía sobre la política palestina en el futuro previsible. La supuesta búsqueda de la paz en Medio Oriente por parte de la administración es una farsa, ya que esencialmente está apoyando a una organización comprometida con la destrucción de Israel y el genocidio judío como la voz principal del nacionalismo palestino. Eso envía una señal al mundo de que Estados Unidos ya no está interesado en derrotar al terrorismo islamista. ¿Cómo es posible que aun cuando Hamás no ha cesado su violencia y continúa manteniendo rehenes israelíes, sí se puede argumentar en contra de Israel de que no tiene el derecho legal de continuar su batalla?
En el centro de esta traición está la creencia de que Israel y sus oponentes islamistas genocidas son de algún modo moralmente equivalentes. Un gobierno estadounidense moralmente serio afirmaría que todas y cada una de las bajas en Gaza son responsabilidad de Hamás, no de Israel, y que la única manera de salvar al pueblo palestino de más sufrimiento es la rendición inmediata e incondicional de los terroristas. Este giro en contra de Israel no ayudará a los palestinos. Permitir que se apruebe la resolución del alto al fuego solo profundizará la determinación de Hamás a seguir luchando y retener a los rehenes. Hamás creó deliberadamente una situación en la que sus escudos humanos mueren o sufren privaciones precisamente para orquestar la presión internacional contra Israel. Cuanto más perjudicados sean los palestinos por la guerra, mejor será para Hamás. Biden y sus asesores están obsesionados con la idea de que las críticas a su temprano apoyo a la guerra le costarán las elecciones, porque los activistas de izquierda y los árabes estadounidenses, alentados por los medios liberales, piensan que Israel, y no Hamás, es el villano de la guerra. A Biden le quedan como mínimo otros 10 meses en el cargo, lo que podría tener un impacto devastador en la capacidad del Estado judío para seguir funcionando en la economía mundial. Este cambio de política significa que si Israel quiere derrotar a Hamás, tendrá que hacerlo solo. Oremos para que el Señor trate con el presidente Biden y su administración mientras juegan a la política al costo de la misma existencia de Israel. Clamemos al Señor para que le revele al presidente de Estados Unidos y a su equipo la simpleza de sus acciones recientes y la verdad sobre lo que sucede a aquellos que maldicen a Israel. Clamemos al Señor para que la postura de Estados Unidos cambie completamente y que honren su compromiso de pararse firmemente junto a Israel como los aliados que dicen ser. Salmos 9, versículos 13 al 14a de la Nueva Biblia de las Américas dice: Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. Ustedes acompañan de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico. Tenemos noticias que llegan desde Colombia con Juan Rubio. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Así Marcha el Mundo Evangélico. Buenos días. Aquí las noticias, les comento que Google Desarrollo País de Chile y la Oficina de Correos de Telecomunicaciones de Polinesia Francesa han anunciado la creación de Humboldt, una nueva ruta de cable submarino que conectará a Chile, la Polinesia Francesa y Australia. Este proyecto marca la primera conexión directa entre América del Sur y la región de Asia Pacífico. A través de este tipo de infraestructura se espera que se incrementará significativamente la fiabilidad y la resiliencia de la conectividad digital en el Pacífico. Este esfuerzo conjunto busca materializar una meta establecida por el gobierno chileno a partir del año 2016. La finalidad es brindar una conexión de fibra óptica que fortalezca la infraestructura de red en la región y promueva el desarrollo tecnológico y económico. Los cables submarinos mejoran la conexión entre diferentes países, lo cual favorece el crecimiento de la economía, el aumento de la riqueza de un país, la cantidad de trabajos disponibles. Con una mejor conexión de Internet, las empresas y entidades gubernamentales pueden ofrecer servicios más eficientes a sus clientes y a la población en general. Además, la gente tiene más oportunidad de aprender y desarrollar habilidades para nuevas profesiones. Según el estudio de análisis Mason, los cables que Google ha instalado previamente bajo el mar en América Latina y el Caribe podrían incrementar la riqueza total de estos lugares en 178 mil millones de dólares y ayudar a crear unos 740,000 empleos nuevos para el año 2027. El cable Humboldt se integrará con la iniciativa de Sound Pacific
Connect y contempla las inversiones adicionales en la diversificación geográfica de las rutas que reemplazarán a la Polinesia Francesa con Chile. Humboldt se unirá a otros proyectos de infraestructura, incluido el centro de datos de Google en Quilicura, para impulsar los servicios de Google, la región de Google Club en Santiago, que respalda a clientes en toda América Latina. La conectividad terrestre a través de los Andes en Chile y Argentina y el cable submarino Curie, que une Chile, Panamá y la costa oeste de los Estados Unidos, expresó Brian Kingley, vicepresidente de la infraestructura de red global Google Club. El cable de Humboldt lleva el nombre de Alexander von Humboldt, un erudito, geógrafo, naturalista y explorador alemán que viajó extensamente a América a principios del siglo XIX. El apodo fue elegido por los residentes chilenos, quienes votaron a través de las redes sociales en un concurso de hombres organizados por Desarrollo País y la Subsecretaría de Telecomunicaciones Subtel de Chile. Informó para todos ustedes Juan Rubio. Adelante, estudios. Así marcha el mundo evangélico, sábados y domingos por Radio El Pacífico. Así marcha el mundo evangélico, sábados y domingos por las mañanas, por Radio del Pacífico. En Radio del Pacífico presentamos Reflexión y Vida con nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. El valor de la vida. Siempre quiero tener presente la existencia de Dios en la vida de la humanidad, a quien debemos alabar y adorar en espíritu de oración, con gratitud por todo lo que somos y recibimos por gracia y misericordia, es decir, sin merecerlo. Grande es este galardón de reconocimiento en la vida, porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Son revelaciones bíblicas que sustentan nuestra existencia, recibiendo más de lo que necesitamos y entendemos por su buena voluntad. Qué diferente es la vida de toda persona que reconoce a Jesús como Dios, y con la asistencia del Espíritu Santo que está en la tierra, en cuyo poder santo la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio, manifiesto en el Perú con grandes resultados. El Evangelio es cultura espiritual, con el compromiso de utilizar para el arte de vivir con satisfacciones más allá de lo material, que nos aleja de Dios, por el cual recibimos resultados en la vida interior, frutos del Espíritu, gozo, paz, amor a Dios y al prójimo, esperanza, etc. En este mundo globalizado, con grandes repercusiones negativas en la vida personal, familiar, social, son advertencias a corregir con la ayuda en el Espíritu. Somos parte de todo lo que es manifiesto actual, cambios y cambios que no son necesariamente para bien. Los acontecimientos escatológicos, es decir, señales antes del fin del mundo, lo tenemos en la soberanía de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, a quien nos vemos, no vemos, pero lo tenemos en todas las formas de la naturaleza. Demos gracias entonces por la vida en Cristo. El valor de la vida que tenemos es evidentemente espiritual en Dios, reconociendo su grandeza por amor en Jesucristo y su poder en el Espíritu Santo,
por el cual la Iglesia necesariamente debe buscar vivir en santidad. Vale la pena vivir para el Señor. Hermano Pedro Ferreira García, Pacífico Comunicaciones Online. En Radio del Pacífico hemos presentado Reflexión y Vida con nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. Sigamos juntos en oración, amada Iglesia, con la presencia de pastores y pastoras, en el culto presencial, este sábado 13 de abril en el Templo Catedral de Fe, en Avenida Guzmán Blanco 350, a las 10:30 de la mañana, convocado con perseverancia del movimiento de oración. Orad sin cesar por las realidades críticas del pecado. Shalom. Hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico. El ministerio Llamados a Ser Maestros invita a taller dedicado a la enseñanza de niños para pastores, líderes, maestros. Las clases serán los sábados, empieza el sábado 15 de abril. Informes al 993-901-240. Tenemos el detalle de esta información. Buenos días, oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. El ministerio Llamados a Ser Maestros tiene el agrado de invitar a pastores, líderes, maestros y a toda la comunidad cristiana a un taller dedicado a la enseñanza de niños que se llevará a cabo los días sábados de 9 a 1 de la tarde con duración de 4 meses, donde se desarrollarán diversos cursos, llamamiento del maestro, enseñanza creativa, música, entre otras actividades. El taller inicia desde el 6 de abril al 15 de julio y se proporcionará todos los materiales para las prácticas. Al culminar sus estudios, recibirán un diploma. El costo mensual es de 80 soles y las inscripciones ya están abiertas. Las entrevistas son presenciales o por videollamada. Para más información, pueden llamarnos a los teléfonos 402-4627 y al 993-90-1240. Son cupos limitados. Los esperamos. El Centro Bíblico Teológico CBT brinda un programa de especialización en predicación bíblica. La modalidad es presencial los sábados a las 8 de la mañana en Santa Anita. Tenemos más detalles. Buenos días, oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico. El Centro Bíblico Teológico CBT es una institución de educación superior que está brindando un programa de especialización en predicación bíblica. La modalidad es presencial los días sábados de 8 a 1 de la tarde en la Iglesia Cristiana y Misionera Discípulos a las Naciones en el distrito de Santa Anita. Esta es una gran oportunidad para todos aquellos que desean prepararse y servir mejor en el ministerio encomendado por el Señor. Este programa de especialización bíblica cuenta con valor oficial a nombre del Ministerio de Educación. En el Centro Bíblico Teológico encontrarás programas especializados en Biblia, familia, ministerio y teología. El Centro Bíblico Teológico es una institución cristiana interdenominacional que busca contribuir con la buena formación de líderes cristianos. Formamos discípulos de Jesucristo para el reino de Dios que comunican las Escrituras y ejercen un liderazgo de servicio. Formamos líderes bien preparados en el conocimiento y la proclamación de la palabra de Dios. También contamos con una gran plana docente de maestros cristianos reconocidos. Así que te animamos a formar parte de nuestra institución y prepararte para el servicio en el reino de Dios de manera excelente, además de obtener un título de profesional técnico a nombre de la nación. Cualquier consulta o información, comunicarse con su director, el hermano Mario Ureña, al 935 15 90 41.
Sociedades Bíblicas presentan Biblia de Estudio para el Discipulado, jueves 11 de abril, 9:30 de la mañana, con el pastor Carlos Paredes. Tenemos la ampliación de esta nota. Tendremos la presentación de la Biblia de Estudio para el Discipulado. En esta ocasión nos va a dar mucho gusto presentar a la comunidad cristiana la Biblia de Estudio para el Discipulado. Vamos a mencionar las bondades de esta Biblia. Esto será el día jueves 11 de abril en el auditorio de la Sociedad Bíblica Peruana a las 9:30 y la presentación estará a cargo del pastor Carlos Paredes, quien es el coordinador para el Perú de DPP. Presed Perú anuncia curso Génesis 2, inicio 10 de abril. Más información a continuación. Buenos días a todos los oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. Somos Presed Perú. En esta oportunidad les anunciamos nuestro nuevo curso, Génesis parte 2. Este estudio abarca los capítulos del 3 al 11 de Génesis. Profundizaremos en estas verdades que son importantes conocer, comprenderlas y aplicarlas también en nuestra vida. Iniciaremos el 10 de abril. El estudio durará 8 sesiones, todos los miércoles a las 8:30 p.m. Para mayor información, búscanos en el Facebook como Presed Perú. WhatsApp 9660-93391. Que el Señor les bendiga. CELIM presentará del 11 al 13 de abril conferencia de Cosmovisión Bíblica. Tenemos más detalles. Muy buenos días, oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. CELIM Perú Misiones les extiende la invitación a todas las iglesias cristianas del Perú a participar de esta gran conferencia de Cosmovisión Bíblica, una conferencia que transformará tu mente. Lo estaremos realizando del 11 al 13 de abril. Del 11 al 13 de abril. Contamos con el pastor y misionero en Jucún, Chile, abogado, escritor y conferencista internacional Ricardo Rodríguez. Te esperamos en Girón Nevado, Huascarán, 335, altura del paradero 22 de las Flores, San Juan del Urigancho. Mayores informes al 98 79 099 16, al 98 79 099 16. Ven y participa de esta gran conferencia que transformará tu mente por medio de la palabra de Dios. Te esperamos. Editorial Buena Tierra anuncia capacitación Educación Cristiana para maestros de escuela dominical, sábado 6 de abril. Se realizará en la Misión Cristiana Cristo Vive, Avenida Libertad 2916, San Miguel. Informes al 958-479-765. Escuchemos más detalles. Buenos días, oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. Yo soy Sharon de Editorial Buena Tierra y tengo un anuncio para maestros de la escuela dominical. El sábado 6 de abril de 10 a.m. a 5 p.m. vamos a estar realizando una capacitación súper buena de educación cristiana en San Miguel, Lima. Vamos a tocar 2 temas, el carácter del obrero y métodos y estrategias de aprendizaje. Vamos a estar con la Iglesia Misión Cristiana Cristo Vive en el colegio Mi Pequeñita Luz, Avenida Libertad 2916, Maranga, San Miguel. La inversión es solo 30 soles por los 2 temas todo el día. Incluye separatas y certificado. Pueden separar sus cupos en nuestra página web editorialbuenatierra.com/capacitaciones editorialbuenatierra.com/capacitaciones. También pueden pedir informes en nuestro WhatsApp 958-479-765. Son temas muy importantes para ayudar a ustedes a crecer en su ministerio. Queremos animar y equipar a ustedes en Buena Tierra. Es nuestra visión para ustedes aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto.
Preset Perú invita a participar de entrenamiento La asombrosa creación de Dios, inicio el lunes 8 de abril. Tenemos la ampliación de esta nota. Buenos días, oyentes del programa Así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico. Somos Precepto Perú. En esta oportunidad queremos presentarte nuestro próximo entrenamiento dirigido a maestros, padres de familia y a quienes estén interesados en dirigir estudios bíblicos para niños de 8 a 13 años. Desarrollaremos el curso La asombrosa creación de Dios. Este taller te capacitará para liderar estudios bíblicos inductivos para niños de la serie Descubre por ti mismo. Es un entrenamiento de 6 semanas. Empezamos el 8 de abril, en el horario de lunes a las 8 de la noche, en modalidad virtual vía Zoom. Para mayor información, búscanos en Facebook como Preset Perú o escríbenos al WhatsApp 907-339-113. Recuérdalo, en Facebook como Preset Perú o al WhatsApp 907-339-113. No pierdas esta oportunidad, te esperamos. Los invitamos a participar del programa, dando a conocer las actividades de su ministerio o iglesia, escribiéndonos un WhatsApp al 990-505-583, dejándonos su flyer o texto 990-505-583 para luego ser escuchados aquí en su programa favorito, Así marcha el mundo evangélico. En la conducción y producción, Juan Leca, agradecidos por su compañía. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico. Nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.